Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, estamos ya en la tercera parte de la serie sobre la ilustración oscura de Nick Land. Y en esta tercera parte sobre la ilustración oscura vamos a tratar la cuestión de la crítica a la democracia, digamos, toda la destrucción o degeneración, aceleración hacia la destrucción, si se quiere, que Nick Land pronostica o detecta o analiza sobre cómo, digamos, la democracia es un sistema que para él tiende a una degeneración insalvable y que por sus propias condiciones, digamos, la forma que tiene la modernidad o digamos el siglo XXI, también pienso que por lo que hablamos en el anterior capítulo, también en referencia o en inspiración también como funcionan otros modelos como puede ser el chino, él pronostica o él ve que la tendencia de Occidente va a ser hacia una progresiva destrucción del sistema democrático en términos políticos, ¿no? Que es un sistema que está obsoleto o que, por así decirlo, por diferentes partes tiende a una ineficiencia estructural que no puede sostenerse a largo plazo, ¿no? Aunque se quisiera, digamos que por los propios elementos de la propia democracia, iría en decadencia. Así que, bueno, hablando, digamos, de cómo toca, digamos, la crítica a la democracia en Irlanda, la primera parte es justamente esto, ¿no? Que los diferentes modelos que podemos imaginar, digamos, y en concreto el modelo democrático, el problema que vendría a decirnos Nick Land es que por sus propias condiciones internas, por sus propias funciones internas, no puede salvarse de una degeneración progresiva. Puede tardar más, puede tardar menos, pero sus propias dinámicas tienden al colapso. Y vamos a desengranarlo un poco en las diferentes partes, ¿no? Uno de los primeros puntos, podríamos decir, es el hecho de que por fuerza la democracia es cortoplacista. Y esto es una cosa que es interesante, ¿no? Ya que el modelo democrático, al tener, digamos, un horizonte temporal de unos 4 o 5 años, dependiendo del modelo y tal, lo que nos encontraríamos es que los políticos que están en el poder harían planes a futuro marcados por la temporalidad que les compete a ellos, de modo que no se van a preocupar por algo que pueda ser que puede ir en contra de sus intereses inmediatos, si les va a hacer que no tenga, vamos, si les va a poner en una tesitura que sería un suicidio político, ¿no? Es decir, no van a tomar una decisión a largo plazo que vaya a ser una decisión que a corto plazo tenga malas consecuencias. Pues imaginaos, se me ocurren dos ejemplos. El problema de las pensiones que está habiendo en España, ¿no? Que para los que no estéis enterados hay como, bueno, en España y en muchos países, digamos, de Europa, ¿no? Hay como una curva invertida demográfica y por lo tanto el día de mañana no va a haber suficientes personas tributando como para pagar las pensiones de las personas que se jubilen en el futuro, ¿no? Es una cuestión demográfica, estadística, no hay una discusión real sobre ello. Digamos, la cuestión es que tomar una medida como, por ejemplo, reducir las pensiones o cambiar el modelo de pensiones es algo que a corto plazo tiene muy poco crédito político. Es una cosa que va a hacer que sea impopular, incluso pues, el contrincante, pues, el adversario político puede ser aprovechado justamente como para meterse con él. Entonces es algo que por los propios medios, por las propias estructuras de la democracia, impediría el hecho de tomar una decisión que es beneficiosa a largo plazo, pero que a corto plazo nadie quiere hacerla porque implicaría una pérdida de votos, digamos, que la gente dejara de votar esas personas y que perdiera la credibilidad, ¿no? Entonces, aquí partimos de una primera base, ¿no? De que por fuerza, incluso aunque los políticos quisieran hacer lo mejor para los ciudadanos, por los incentivos, digamos, por todo el sistema de incentivos interno que tiene, no pueden mirar más allá de largo plazo porque a lo mejor tomar una medida impopular pero positiva, sea esta la que fuese,
tendría al corto plazo unos incentivos negativos en el resultado electoral y por tanto, aunque quisieran tomarla, no podrían. Y aparte tampoco querrían tomarla porque ellos quieren mantenerse en el poder, porque al fin y al cabo eso es otro de los puntos, ¿no? Que el hecho de que la democracia podríamos decir que eh, realmente legitima una oligarquía, ¿no? Porque al fin y al cabo depende del sistema político, depende de la democracia, pero la realidad es que el partido, digamos, no sé, en otros países, pero en España por lo menos las listas las crea el jefe de partido, por lo tanto tampoco es que haya, digamos, una pluralidad de voces dentro del partido, sino que hay una única voz que legitima mediante el número de votos, digamos, el número de escaños. Entonces, la cuestión aquí es que tenemos dos patas. Uno, el cortoplacismo, los intereses personales de los políticos para perpetuarse en el poder, y luego que hay una oligarquía que realmente tiene ese poder para poder gobernar, pero sin tener los incentivos alineados con la ciudadanía. Porque esto es el problema, digamos, también de la democracia, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, lo que realmente incentiva a un político, por eso es importante el concepto de incentivo y pensar en qué está detrás para que un político haga lo que haga, porque no podemos pensar, digamos, esto lo hablaba también Schumpeter, tenemos un vídeo en el canal, ¿no? Pero como la visión idealista de la democracia no es la visión realista de la democracia. La visión idealista de la democracia lo que nos diría es que el pueblo otorga poder al político y mediante el voto distribuye ese poder y en cierto modo transfiere su poder y lo delega al político, y el político de forma diligente va a buscar lo mejor para la ciudadanía y para los votantes que le han votado. Eso sería la visión ideal, ¿no? Como si hubiera una transferencia de decisiones entre las personas, ¿no? El demos, ¿no? Demos y kratos, ¿no? El poder del pueblo que legitima al gobernante mediante su voto, y por lo tanto, una vez han ganado unos políticos u otros, estos cumplen con su misión de hacer una sociedad mejor, de ser fieles a lo que ellos han prometido. Bueno, nada más lejos de la realidad. La realidad es que uno vota, luego, ya sea por mecanismos internos y tal, puede realmente, porque esa es otra, porque realmente no sé cómo serán otros sistemas, pero por ejemplo en España muchas veces el sistema de votos no está totalmente respaldado por el porcentaje de votantes, ¿no? Porque digamos que puede haber una mayoría que vota, pero se puede haber alianzas entre partidos y al final puede haber un resultado que tampoco es el esperado por los votantes, ¿no? Porque puede haber una alianza entre partidos que nadie ha buscado o que los votantes no han buscado. Digamos que uno al fin y al cabo, cuando vota realmente en la democracia, lo que está haciendo es legitimar su voto, o más bien dar su voto para que luego hagan lo que quieran con él. Yo creo que eso es la visión realista, ¿no? Digamos, el político es un comprador de votos profesional. Realmente hay una economía del poder, esto hablará Land, hay una economía del poder en la cual el hecho de que el político realmente todo lo que busca es comprar tu voto. Trata de convencerte mediante cualquier tipo de demagogia, de artimaña, de promesa, que más allá de que luego se vaya a cumplir o no, que lo más probable es que no, hay algunas que son explícitamente falsas porque no pueden, o sea, no son realistas ponerlas en práctica, pero sí que son factibles decirlas para que la gente te crea. Entonces, digamos, todo ese tipo de maquinaria demagógica es lo que articula una estructura de poder que lo que quiere es publicitarse para que la gente la vote y para que realmente tú les des el poder, y una vez legitiman el poder a través del voto, ellos tienen rienda suelta a hacer lo que quieren siempre dentro del marco, ¿no? Bueno, dentro del marco y dentro de lo que, bueno, luego lo que se habla, ¿no? Del real estate, ¿no? El deep state y todo eso, ¿no? Luego eso ya no podemos decir nada, ¿no? Todo lo que pasa entre bambalinas de cosas internas que ya no sale a la luz, eso no se puede mirar, ¿no? Pero por lo menos lo que uno hace, digamos, mediante su voto es otorgar ese poder, y luego la realidad es que las decisiones que se toman en esos 4 o 5 años, el tiempo que fuese, ya no dependen del individuo que ha votado, dependen total y absolutamente de la persona que está al cargo o el grupo de personas que están al cargo, y por lo tanto pueden hacer y deshacer a su antojo. Y claro, aquí el problema es que, si os dais cuenta, el problema de la democracia
Claro, yo apuntaría que el punto más positivo que tiene la democracia, que esto por ejemplo no lo habla Land, es el hecho de que por fuerza se tiene que reinventar constantemente, ¿no? En el sentido de que tiene que destruir el poder para que pase al poder otra persona constantemente, ¿no? Que eso es el punto positivo, ¿no? Que puede hacer que no llegue a haber una tiranía, ¿no? Por lo menos de una forma explícita, en tanto que de que por fuerza, si alguien lo está haciendo fatal, pues se le va a echar a la calle, ¿no? O por lo menos se presupone que tiene que salir así, porque luego en la práctica puede haber gente que lo haga muy mal, pero si se le da rienda suelta a una publicidad, a lo que hablamos de la catedral, ¿no? A crear una hegemonía cultural en base de que te venden muy bien, que son el mejor partido, a lo mejor pueden engañar a la población y hacer creer que sí, que realmente es el mejor partido. Pero más allá de eso, el problema que hay es que los incentivos, aunque parezcan que puedan ser vamos a hacerlo lo mejor por el pueblo, la realidad es que los incentivos son vamos a hacer lo que nos favorezca más para mantenernos en el poder y que dentro de nuestros cálculos internos digamos, de popularidad, las medidas que hagamos beneficien al pueblo, pero no porque se tenga que beneficiar, sino porque colateralmente esto nos va a hacer tener más popularidad, o incluso si realmente pues algo que es impopular lo vamos a hacer igual si nos beneficia, pero tenemos que calcular, digamos, cuál es el límite entre esto es impopular pero hay que hacerlo y esto es popular y vamos a hacerlo para que la gente esté contenta, ¿no? De modo que es como un cálculo constante entre cómo engañamos al pueblo sin que se dé cuenta y cuánto nos beneficiamos nosotros sin que parezca que realmente estamos aquí simplemente para realmente llevarnos todo el pastel que podamos, porque la cosa es que cuando pasan 4 o 5 años va a venir otro, entonces todo lo que podamos aprovechar ahora vamos a llevárnoslo nosotros, porque la realidad es esa, ¿no? Claro, eso es una de las críticas que también va a hablarnos Land, ¿no? Que al fin y al cabo uno de los problemas principales es que por la propia estructura democrática, la eficiencia, la optimización, digamos, cosas que son, por ejemplo, evidentes por la propia forma de las empresas privadas, ¿no? Porque de lo contrario se irían a bancarrota y se acabaría la empresa, ¿no? Tiene que por fuerza ser eficiente y maximizar sus ganancias y eliminar o reducir gastos al máximo, porque si no, de lo contrario, siempre está la posibilidad de que se vaya a pique. Eso digamos, en el sistema político, en concreto democrático, no forma parte de la estructura, porque al fin y al cabo la propia, digamos, estructura democrática lo que permitiría es que si al político se le antoja un capricho que realmente no va a tener ningún tipo de beneficio político para el ciudadano, pero sí que va a tener dentro de, digamos, su ideario un beneficio para su partido, pues a lo mejor va a crear una serie digamos, no sé, de ministerios, va a crear una serie de políticas concretas, va a hacer una serie de cosas que a lo mejor puede parecer que sea algo positivo, pero que en el fondo realmente simplemente es una forma de generar unos intereses internos más que realmente unos intereses que repercutan en el ciudadano de a pie, ¿no? Porque en último término hay muchas cosas que a lo mejor no miran realmente a esa optimización, no miran el hecho de que a lo mejor que el gasto público en primer lugar proviene de impuestos y por lo tanto al provenir de impuestos viene de la ciudadanía. Entonces, si realmente uno lo puede pensar con sus cuentas individuales, ¿no? Si uno en su bolsillo, en su banco, tiene 1.000 euros y gasta sin pensar en el futuro, lo que se va a encontrar es que se va a gastar las cosas. Entonces uno cuando sabe lo que gasta, sabe lo que está haciendo por su bien, ¿no? Entonces, cuando uno lo piensa en una economía familiar, en una economía individual, es muy fácil de ver, pero si uno delega en un político que está utilizando un dinero que no es suyo y lo puede gastar en cualquier cosa y encima puede gastarlo simplemente en beneficio suyo y no de la ciudadanía, lo que nos encontramos también es que no hay una búsqueda de optimizar, no hay una búsqueda de decir, vale, pues voy a ahorrar esto porque me va a venir bien hacer esto para el día de mañana. No, voy a gastar esto porque si no lo gasto ahora, lo gastará el siguiente que va a estar al poder. Así que voy a intentar hacer esto para agradar a mis ciudadanos y ganar votos,
aunque sea una cosa que en realidad no tiene ningún tipo de... sí, que a largo plazo no tiene ningún tipo de valor, ¿no? Que a lo mejor es como pan para hoy y hambre para mañana. Es una política que puede a lo mejor quedar muy bien, ¿no? De cara a la galería, pero que no tiene ningún tipo de importancia en la vida real de los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, se legitima, y ahí está el problema. Y este es el punto también interesante de la crítica a la democracia, que cuando se legitima mediante el voto, el problema de la democracia es que en cierto modo se captura al ciudadano a creer que es justo aquello que ocurre, ¿no? Porque en cierto modo, si uno lo piensa fríamente, incluso si uno no va a votar, o si uno ha votado y ya está, la realidad es que uno tiene la sensación de que todo lo que ocurre porque sí, porque se ha decidido mediante el pueblo, ¿no? El pueblo ha sido el que ha decidido. Pero en realidad, una vez ese voto está dentro de la urna y ya está, digamos, el hecho de cómo todo lo que ocurre después, durante todos esos años, en base a esa decisión del pueblo, la realidad es que en verdad el pueblo no tiene ningún poder político en la práctica. O sea, él tiene el poder de votar, pero no tiene poder político real, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el engaño, ¿no? De muchas veces esa visión idealista y una visión realista, que el hecho de pensar que al votar uno adquiere el poder político, realmente no deriva en un poder político real, porque no hay un poder sobre la votación de, de, de las cosas que ocurren en la realidad. Entonces es como la falsa sensación de que sí, es como si en una, no sé, en una sociedad de vecinos, ¿no? En un vecindario se votaría quién se va a ocupar, ¿no? Quién va a ser el presidente de la finca y se va a ocupar de los quehaceres de la finca, ¿no? Si uno hace ese voto, tiene la sensación de que está delegando, ¿no? En alguien que se va a ocupar, ¿no? Sin embargo, si luego una vez eliges el voto, el presidente de la finca decide que va a poner unas macetas porque quedan muy bien según su criterio, luego va a decidir hacer un gasto enorme porque el ascensor que tiene no le gusta y debería haber uno mejor, si luego las paredes las quiere cambiar de color porque no van asociadas a una visión más cercana al edificio que tienen, si os dais cuenta, todas esas decisiones no dependen del que ha votado al presidente, dependen del presidente. Pues en el fondo de la democracia ocurre lo mismo. O sea, uno puede creer que sí, que realmente tiene una decisión real sobre lo que ocurre, pero, digamos, una vez ese voto se entrega, la ordenación posterior que hay de todo lo que ocurre depende absolutamente del grupo de políticos, de la oligarquía que está en el poder, ¿no? Entonces esto yo creo que es interesante tenerlo en cuenta porque elimina, digamos, esa parte idealista de que el poder está distribuido y se transfiere a los políticos, ¿no? Porque realmente no es así, o sea, uno puede engañarse a sí mismo y pensar que es así, pero no es así. Entonces, estas cuestiones que estamos tratando yo creo que son capitales para comprender en su conjunto la crítica de la democracia, ¿no? Cuestiones como la falta de maximización y optimización de los recursos escasos, ¿no? Es decir, no hay un conteo, no hay una... No se cuenta el dinero del ciudadano, no se trata como si fuera dinero de ciudadano, se trata como dinero del Estado que una vez ha sido adquirido puede ser gastado en aquello que se considera. Pero no se trata de la forma, digamos, como si te dejara un amigo su dinero y tú tuvieras que tratarlo, pues dirías, vale, pues voy a cuidar de eso, no, es como algo impersonal, es un dinero en abstracto que será utilizado para lo que fuese, ¿no? Y también eso es eso, el cortoplacismo, ¿no? El hecho de que los incentivos difícilmente son alineables con el futuro en el momento de que se sabe que potencialmente va a haber un cambio de gobierno al poco rato, o sea, a los pocos años. Desde un punto de vista también cibernético, Nick Land, que sabéis, bueno, en este canal también hemos tratado hace poco en una serie sobre teoría de sistemas, que es bastante complementaria a ciertas cosas de las que estoy hablando. Digamos que cibernéticamente la democracia, al fin y al cabo, sería un sistema de feedback, de retroalimentación, tanto positivo como negativo, ¿no? De forma ideal es positivo
o sea, perdón, de forma ideal, el feedback negativo vendría a ser la estabilización del poder, el hecho de hacer un recambio de poder para que haya esa división de poderes, ¿no? Que más o menos en la práctica pretende pues que a lo mejor el poder no se concentre en, en una única voz, ¿no? Que haya una regeneración constante, digamos, de las... sí, de las voces que, digamos, que mandan, que ejecutan el poder. Esa parte sería la estructura de feedback negativo que presupone la democracia, ¿no? Y que al fin y al cabo también mantendría una estabilidad o pretendería mantener una estabilidad, digamos, a largo plazo en base a ese reciclaje electoral, ¿no? Cada 4 años cambiamos las voces y las estructuras van cambiando, ¿no? En función de los gobiernos. Sin embargo, lo que nos hablará Land es que justamente este feedback luego en la práctica, digamos, como que tiende hacia un feedback positivo de una degeneración insalvable, ¿no? Es un bucle de retroalimentación insalvable por el hecho de que cada mandato de 4 o 5 años, ¿no? Quien está en el poder trata de instalarse lo máximo posible y trata de modificar todas las cosas a su antojo para que, por así decirlo, tenga los beneficios políticos máximos para poder beneficiar a los suyos y crear una estructura de partido que tenga más poder para ser votada, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, siempre es que el que está en el poder va a buscar la mejor forma de perpetuarse antes de que lo echen. Y para ello pues va a modificar las instituciones a su antojo o va a crear redes clientelares, que para los que no sepáis es básicamente, pues si yo doy una subvención a X causa o si creo una serie, digamos, de puestos de trabajo sobre esto, lo que voy a hacer es ganarme el favor de ciertos ciudadanos que están relacionados con eso y por lo tanto eso lo que va a hacer es que el día de mañana, cuando vayan a votar, lo más seguro es que me voten a mí. ¿Por qué me voten a mí? Pues básicamente porque yo le estoy dando esto y si yo no estoy no se lo va a dar nadie. Entonces es como esa parte pervertida de que se crea clientelismo, se crea un caldo de cultivo para la corrupción, porque al fin y al cabo los incentivos tampoco están alineados de forma correcta para que realmente los políticos cobren y a la vez tengan las manos fuera de las arcas, ¿no? Porque hay otros sistemas que a lo mejor pagan más a los políticos para que justamente no metan las manos, ¿no? Pero luego también como tienen la capacidad de mover tantos contratos entre lo público y lo privado, de hacer chanchullos entre lo público y lo privado y demás, también se generan, digamos, corrupciones a mansalva, ¿no? O puertas giratorias, ¿no? De favores para que luego cuando uno salga de la política entre en un puesto de poder en tal sitio. Y digamos, todos esos movimientos internos, ¿no? que son de corrupción, que son de manipulación y que en cierto modo también terminan reflejándose en la sociedad por medio de la polarización, ¿no? Porque al fin y al cabo esa polarización política no deja de ser un reflejo de atizar, ¿no? el avispero, ¿no? De estar dándole golpes al avispero entre que si estos son unos fachas, si estos son unos comunistas, ¿no? Ya tienes todo el tinglao montado para que se maten entre sí. Entonces, si tú como político creas esa polarización, te vas a beneficiar de ello porque vas a hacer... Bueno, eso ya está en Maquiavelo, ¿no? Al fin y al cabo, el divide y vencerás es algo antiquísimo, ¿no? Digamos, dentro del maquiavelismo, ¿no? Político, de decir vamos a dividir a la población porque una población unida con un enemigo en común va a ser mucho más poderosa que una población separada con diferentes tribalismos, con diferentes opiniones sobre un tema y sobre todo antagónicas, pues eso va a hacer que no se van a liar contra nosotros, porque en el fondo, más allá del poder político, o sea, más allá del color del partido, hay como un statu quo, hay una oligarquía, ¿no? Que hay unos intereses que son compartidos en la cúpula. Y aunque haya, digamos, intereses concretos en los partidos políticos, sí que es cierto que también hay unos intereses de clase, podríamos decir que hay una clase política
que goza de una serie, digamos, de privilegios y de una serie, digamos, de atributos, ¿no? A la hora de mandar y de poder hacer las cosas que a lo mejor se comparten incluso estando en desacuerdo en sus programas políticos, ¿no? Entonces, digamos, esta disociación que hay realmente entre en el mundo real, entre lo que la gente vive en el día a día y lo que los políticos hacen, yo creo que se traduce muchas veces en este tipo de cosas, ¿no? En cómo realmente la estructura política muchas veces nos genera la sensación de que sí, que uno participa por el hecho de legitimar el voto o de tener libertad de expresión para poder insultar, opinar, despreciar o enaltecer cualquier tipo de decisión política o de cualquier partido político que cualquier persona, ¿no? Digamos, cualquier personaje público. Digamos, eso nos da también la situación de que participamos como una especie de sublimación, ¿no? En un sentido psicoanalítico, ¿no? De que transferimos nuestra cosmovisión interna, la vemos representada o la vemos que puede criticar el exterior o puede formar parte de lo que hace, pero en el fondo, en lo más concreto, en lo más material, si se quiere, ¿no? Del último día quien toma las decisiones es el político, no es el ciudadano. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de capturar, digamos, todo el entorno de por qué Land hace la crítica a la democracia, ¿no? Porque evidentemente todos vamos a estar de acuerdo que una dictadura, una monarquía incluso en un sentido tradicional, como nos podemos imaginar las monarquías de antaño y demás, son modelos que son abominables, ¿no? O que son modelos que son indeseables por muchos motivos, ¿no? Es algo que está, digamos, dado por hecho, ¿no? Y este no es el punto, ¿no? Porque justamente esto es algo que quería hablar también, ¿no? Que es justo lo que no se puede caer es en la falacia del falso dilema, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si criticas la democracia, entonces estás diciendo que quieres una dictadura. Y eso es una cosa absolutamente absurda, porque al fin y al cabo una cosa no significa la otra. O sea, realmente, y en el próximo vídeo lo hablaremos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos del neocameralismo, veremos una opción que Mencius Moldbug propone, que no es exactamente ni una dictadura, ni mucho menos, pero tampoco es democracia. Y yo creo que es interesante, eso ya lo hablaremos, ¿no? Dejamos el interrogante. Pero lo importante es que la falacia esa del falso dilema implica de que en el fondo se sostiene lo que hablábamos de la catedral, ¿no? En el fundamentalismo, ¿no? Si realmente pensamos ese fundamentalismo de la democracia, ¿no? Del hecho de decir, no, es que si estás haciendo una crítica a la democracia, por tanto, ¿no? Ese silogismo absurdo de haces una crítica a la democracia, por lo tanto, estás en contra de la democracia, por lo tanto, estás a favor de la dictadura. Algo que es totalmente absurdo si te paras a pensar desde un punto de vista filosófico, ¿no? Realmente, uno, yo creo que está bien criticar la democracia, ya sea para mejorarla, para reformarla, o dos, está bien criticar la democracia para buscar una forma alternativa que en su conjunto, por diferentes determinaciones, sea mejor para los ciudadanos, que al fin y al cabo, si creemos que siempre estamos en el, por así decirlo, en el fin de la historia, como de Fukuyama, ¿no? Sobre las democracias liberales y demás, o sea, la historia no tiene fin. O sea, yo no pienso que haya un estado último de ninguna cosa que sea último para siempre, y menos cuando hablamos en términos sociales, porque lo que justamente determina ontológicamente a la existencia y más en común con las sociedades, digamos, es como el cambio constante y el progreso a nivel tecnológico y el aprendizaje cultural que pueda haber siempre da pie a que haya nuevos horizontes, nuevas formas de entender las cosas y de modificar a estadios más avanzados y más pulidos sobre cómo funcionan las cosas. De modo que yo para nada... o sea, yo vería, digamos, por eso también es algo bastante de pensamiento de la catedral, si os dais cuenta, ¿no? De que
si se asienta ese pensamiento único sobre que la democracia es el mejor de los sistemas posibles, se anula la posibilidad de pensar una opción que pudiera ser mejor y que esa opción ni signifique fascismo, ni signifique dictadura, ni nada, ¿no? Que sea una opción alternativa que pudiera estar acorde con los tiempos en los que vivimos, que son muy distintos a hace 100 años, en realidad. O sea, si haces hincapié todos los avances que ha habido a nivel tecnológico y todas las cosas que van cambiando en décadas, porque no iba a haber un avance también en la forma de organizarnos. Es cuestión de pensarlo, o sea, el límite realmente muchas veces se lo pone el propio ser humano, ¿no? Entonces la cuestión ahí de fondo es eso, que lo que hablamos cuando hablamos de crítica de democracia, o sea, es yo creo que la posibilidad de pensar una alternativa que pudiera ser mejor. Y realmente yo creo que lo que sí que es importante, que esto por ejemplo no lo trata Nick Land y que yo sí que pongo sobre todo en valor, y sobre todo haciendo una crítica y una reflexión fría sobre la democracia, los puntos positivos que tiene, que ya los hemos dicho también, que es básicamente el poder, que no se mantenga en poder alguien durante mucho tiempo, pues obliga a que no haya un tirano que se mantenga durante mucho tiempo, ¿no? También, en cierto modo, sí que, aunque sea bastante ilusorio, hay una parte de, digamos, de las políticas que van a ir a buen puerto. Una parte de ellas, no todas, pero aunque luego el político decida, sí que se ve que una parte de tu decisión por lo menos va a ir algo en la dirección, algo. Y bueno, y más cosas, pero el punto que quería señalar es que lo que sí que es algo especialmente característico de las democracias liberales es la libertad de expresión. Más allá de la libertad política entendida como la capacidad de voto, de asociación y demás, la libertad de expresión, al fin y al cabo, yo creo que sí que es una cosa que podría peligrar en un sistema alternativo, incluso en el neocameralismo que hablaremos. Es más, yo creo que ese es el punto más negativo a mi juicio, ¿no? Porque esto también depende de a quién le preguntes. Pero al fin y al cabo yo creo que la libertad de expresión es importante mantenerla, porque a diferencia de la libertad política, la libertad de expresión sí que permite la proliferación de ideas y sobre todo la plasmación del descontento popular, porque de lo contrario habría censura. Entonces, si tú no permites hablar de las cosas, no es que las cosas vayan a desaparecer, lo que pasa es que las cosas se van a reprimir. Se van a reprimir y eso, como una olla a presión, va a saltar por algún lado. Entonces yo creo que una de las cosas más positivas que tiene Occidente es la libertad de expresión, que también es algo que puede generar polarización y que a lo mejor en cierto modo es algo que requiere una responsabilidad para llevarla a cabo, pero es necesaria. Por lo menos yo pienso que una sociedad avanzada, justo para que esa creatividad, para que esa expansión de ideas y para ese debate, ese diálogo entre diferentes posturas, digamos, se lime y se llegue a acuerdos, tiene que haber una exposición a esas ideas y una confrontación, porque de lo contrario hay una imposición de ideas. Y eso yo creo que eso es lo más importante para tener en cuenta cómo cambiamos un modelo distinto, ¿no? Que tenga otras características. Porque, como hablamos antes, en el fondo, si uno hace digamos, una crítica realista a la democracia y se para a pensar sobre yo en mi vida, como persona que no ha estado vinculado a partidos políticos, evidentemente que no haya sido político, sino que haya sido un ciudadano de a pie, más allá de ir a votar, yo en mi vida, ¿cuánto he hecho para que las cosas que ocurren a nivel político, en mi entorno, tanto pues podríamos decir ya no solo en tu ciudad, que todavía podrías tener más rango de acción, pero digamos ya a nivel nacional, que es lo importante, ¿no? Como a nivel estatal, todo lo que implica la política a la que estás adherido por haber nacido en un país, si tú paras a pensarte fríamente, ¿cuánto de mí ha habido en que las cosas sean de una forma y no de otra? Es decir, ¿cuánto peso ha habido de mis decisiones para que las cosas políticamente funcionen de una forma y no de otra? Porque cuando tú haces esa reflexión fríamente y te das cuenta de que en verdad, más allá de la sensación de tu voto cuando lo dejas y ya está, la realidad es que te das cuenta de que en verdad tú no tienes ningún poder político en absoluto. O sea, la libertad política a nivel de votar, por eso es una idealización absoluta, porque la realidad es que los poderes políticos
hacen lo que quieren. Lo único es que tú como ciudadano lo legitimas, porque si tú no votaras te daría la sensación de que no estás haciendo algo y que lo que están haciendo está en contra de tu voluntad. La diferencia es que tú votas y tú legitimas algo que están haciendo en contra de tu voluntad. O sea, esa es la diferencia real. O sea, pensadlo fríamente. Yo no veo que haya una diferencia real más que esa. Por eso digo que la libertad de expresión es lo verdaderamente importante. Porque si realmente se buscara una nueva forma de gobierno, como podamos pensar en el neocameralismo y tal, que digamos que tenga la capacidad de ser un gobierno mucho mejor a nivel de las decisiones políticas que se toman, aunque realmente tú no tuvieras esa decisión de decir, pues estoy decidiendo algo, porque en la práctica no lo decides. A mí, por ejemplo, a mí me interesó mucho, digamos, un youtuber que os recomiendo bastante, si os interesan estas cuestiones, sobre todo, creo que se llama Adrián Díaz, que es un señor que vive en China desde hace 20 años, ¿no? Y es muy interesante informarte sobre China porque al fin y al cabo hacen las cosas de forma muy distinta. No estoy diciendo que sea el modelo a seguir tampoco, pero sí que a tener en cuenta sobre cómo es el orden mundial o cómo muchas cosas que no tenemos en consideración porque somos muy eurocéntricos, en otros países de forma también totalmente avanzada hacen las cosas. Y una cosa que me pareció interesante pensarlo es que él decía que en China la política es un fenómeno atmosférico, ¿no? Que él decía que la gente se preocupaba por las cosas del día a día y por sus cosas en el día a día, y del mismo modo que tú no te preocupas porque llueva ni porque haga sol y tal, que simplemente es algo que ocurre, pues con la política ocurría de lo mismo, ¿no? Entonces, si tú haces esa reflexión de que tú, en una democracia, en el fondo la política es un fenómeno atmosférico, porque lo es, porque al fin y al cabo tú no estás haciendo nada para que cambie las cosas, aunque tú te creas que sí, tú puedes creer lo que quieras, pero la realidad es que tú no tienes ningún poder, por mucho que quieras, ¿no? Entonces la cuestión ahí de fondo es cómo podemos hacer un modelo, una estructura política que sea mucho más eficiente, que mantenga la libertad de expresión, porque de lo contrario sí que es cierto que habría censura y eso yo estoy totalmente en desacuerdo, pero que a su vez tenga esos beneficios que sean, pues vamos a conseguir prosperidad y que la gente viva con sus libertades y que no tenga, digamos, opresiones, pero con eso, con una optimización del Estado, no con un Estado, digamos, arbitrario con sus decisiones. Entonces, yo creo que eso es un reto, un desafío para el futuro, para nuestras sociedades, porque tú puedes seguir creyendo que la democracia es el mejor de los mundos posibles, y eso en el fondo lo que remarcaría es el fundamentalismo democrático del que estábamos hablando, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Porque realmente si tú te pones a pensarlo y imaginamos un futuro mejor, con un sistema mejor, que no sea dictatorial, pero que tenga otras características que hagan la vida de las personas mejor, al fin y al cabo, seguir creyendo en que la democracia es el mejor sistema es un dogmatismo como quien cree en, no sé, en que Dios es de una manera y no puede ser de otra y voy a defenderlo hasta la muerte. No veo ninguna diferencia real, ¿no? Entonces, por eso también lo de la catedral y el neopuritanismo, ¿no? Que muchas veces hay ideas que a lo mejor al ser tan populares, se mezclan con la posibilidad de que hubiera formas alternativas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, el próximo episodio creo que será interesante porque el neocameralismo del que nos habla Moldbu Gieland es una alternativa bastante particular. No sé si podría llegar a ponerse a cabo por los propios intereses políticos, de que los políticos no permitirían que eso existiera seguramente, porque, como os digo, los incentivos de los políticos es mantenerse en el poder, no a cambiar la estructura. Pero sí que es cierto que es interesante la forma en la que se realizaría, veremos sus diferentes partes, veremos también sus puntos también negativos, porque no todo es bueno, evidentemente, no hay ningún sistema político perfecto, por desgracia, pero desde luego es muy interesante por lo menos tenerlo en cuenta o saber que existe, ¿no? Porque muchas veces siempre se piensa, yo creo que en esa dicotomía entre democracia y dictadura, ¿no? O monarquía, ¿no? Que ya se ve como algo más pasado de moda, ¿no? pero sí, es interesante reflexionar sobre filosofía política y pensar nuevas formas más actuales con respecto a los diferentes cambios sociales y tecnológicos que nos envuelven. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. De ser así, dadle a like y nos vemos en el próximo. Chao.